Lo que voy a contarles todavía me pesa en el alma cada vez que escucho el sonido del mar por las madrugadas. Mi nombre es Román y he sido pescador desde que tengo memoria. Mi padre me enseñó a remar, mi abuelo me enseñó a respetar el océano, pero nadie me enseñó a sobrevivir a la soledad. Y cuando digo soledad no me refiero a esas noches tranquilas donde el viento canta bonito. Hablo de esa soledad que cala en los huesos, la que te hace sentir que aunque estés rodeado de agua, te estás secando por dentro. Yo ya venía arrastrando años malos. En mi trabajo como pescador las redes me salían vacías, muy pocos peces. El motor del bote a veces tronaba cada 2 días y tenía que llevarlo a reparación. Y de dinero ni hablamos. Se me iba como arena entre los dedos. Y yo sentía que ya no tenía mucho la vida para ofrecerme. Estaba sintiéndome derrotado, cansado. No tenía familia en aquel lugar y ni siquiera un futuro por delante. Pero aquel día, justo cuando miraba el atardecer, momentos antes de retirarme a casa, decidí lanzar la red una vez más. Esperé un momento y cuando la volví a jalar, ahí me di cuenta de que jalé un par de peces y también algo que venía atorado. Pensé que era una basura más, como la de siempre, pero no. Aquella se trataba de una botella de vidrio verde, gruesa, muy vieja, como si hubiera estado flotando por décadas. Cuando subí la red al bote y empecé a sacar todo lo que había atrapado, agarré aquella botella y la observé, pues me di cuenta que traía unas cosas dentro, como aquellos típicos mensajes dentro de botellas. En efecto, cuando le retiré el corcho, me di cuenta de que había adentro un par de fotos ya borrosas. Eran de un hombre y de una mujer. Eran en blanco y negro y seguramente tenían muchos años. También ahí dentro había un pequeño objeto dorado que brilló en cuanto lo saqué. Era una pequeña moneda de oro, pero no era normal. Tenía unos símbolos extraños, como grabados a mano. Y esta venía atada con un cordón negro. Me di cuenta que en efecto era de oro, así que me la colgué al cuello y me dispuse a sacar la papeleta que aún estaba dentro. Al abrirla, me di cuenta que aquello tenía algo escrito que aún era legible. Que la fortuna llegue a mí y también el amor de mi vida. Que Julia se enamore de este buen hombre y seamos felices en la eternidad. Aquella papeleta tenía la firma de un tal Rodrigo y justo abajo había una fecha, 1985. Aquello había ocurrido 35 años atrás. Me quedé viendo las fotos. Aquellos parecían ser un par de jóvenes, sin embargo no le di tanta importancia, pero lo que sí es que me di cuenta que aquello era como una especie de deseo, como un hechizo, un decreto que había sido mandado al universo a través de aquella vieja botella. Mientras caminaba a casa recuerdo que la llevaba conmigo, junto con lo poco que había logrado pescar ese día. Me fui a casa cargando una cubeta de pescados y ahí llevaba la botella justo encima de estos. Por mi cabeza surgía la duda sobre si aquella pareja había sido feliz, sobre si a aquel tal Rodrigo la vida realmente le había traído fortuna. Yo nunca había sido creyente de amarres, de brujerías, magia o algo así. Me daba risa incluso cuando en el pueblo se decía que había mujeres en la costa que tenían buena mano para los trabajos, para la brujería, y en realidad no sabía si aquello se trataba de un tema similar, pero el hecho de ver aquella pequeña moneda de oro y que después de habérmela colocado sobre el cuello, esta me generara una especie de hormigueo cada vez que yo pensaba en brujería, en aquel tema de aquellos jóvenes, me hizo que un par de noches después de tanto darle vueltas al asunto, tomara la decisión de intentar también. Quizás si en un momento yo le pedía algo a la vida, esta me lo podría conceder, pues finalmente yo no tenía trazado un plan de vida. Además, bien dicen que un barco que no lleva una dirección, el mar siempre lo llevará a ningún lugar. Por ello es que me imaginé que mi vida era algo similar,
que si yo no había vivido buenas experiencias, es porque a lo mejor ni siquiera había pensado en tenerlas. Siempre me había enfocado en lo que no tenía. Pero por fin, aquello me había abierto el velo de una nueva vida, de una nueva forma de existir. Así que, sin pensarlo, tomé una fotografía mía, una papeleta, y repitiendo lo que venía en la anterior, coloqué la misma frase, o bueno, una similar. Que la fortuna llegue a mí, y también el amor de mi vida. Que una bella chica esté a mi lado, que seamos felices y vivamos en riqueza. Con amor, Román. Puse mi firma y entonces coloqué la fecha del año 2020 en la que ocurrió esto. Y bueno, pues ya con esto al día siguiente, cuando fui al mar para poder trabajar nuevamente, metí mi pequeño bote mar adentro lo más que pude y ahí lancé de nuevo aquella botella para que fuera arrastrada por el mar, directamente llevando dentro mi deseo para que la inmensidad de aquellas aguas la devorara, la digiriera y la convirtiera en una realidad. No sé por qué, pero tuve una buena sensación, como si mi vida fuera a cambiar. Tenía tiempo que no pensaba positivo, pero aquello me devolvió la esperanza. Recuerdo que después de lanzarla y de haber pasado todo un día trabajando, justo al atardecer me senté un poco para contemplar. Aquel día fue un día regular, pocos peces, yo ya tenía mucha hambre, la soledad había calado como siempre. Y mientras veía al sol ahí me quebré, comencé a llorar. Me di cuenta de que había sido fuerte tanto tiempo, de que había luchado simplemente por nada, que me había olvidado de mí mismo, que no importaba cuán solo estuviera, mientras yo no me abandonara, todo estaría bien. Pensaba yo en mi vida, en lo que sentía, en que ya pasaba de los 30 y seguía igual, pobre, sin amor, sin nada, pero confiaba en que pronto todo sería distinto. Regresé a mi casa esa noche. Como era costumbre, cociné un poco de lo que yo mismo había pescado. Ya me había acostumbrado al sabor de los pescados cada noche. Finalmente estaba bien. No tenía que pagar por esa comida y me di cuenta que era afortunado. El mar, la tierra me estaban regalando aquello. Yo jamás tuve que ir a la tienda a pagar por eso. Sin embargo, con esta nueva visión de vivir, lo que vino después, eso sí que no me lo esperaba, porque créanme que fue como si el mar me hubiera dado un regalo que yo no merecía, pero finalmente lo había puesto frente a mí. Fue para una tarde, mientras navegaba, escuché un grito de mujer. Se trataba de una muchacha que venía en un velero, navegando con los fuertes vientos de aquella tarde, y por un movimiento brusco y una ola que tomó mal, terminó cayendo al agua. La muchacha traía chaleco, pero aún así, el fuerte viento y el oleaje empezaban a sacudirla. La mujer a la vista me vio y me gritaba que no sabía nadar. Por ello es que acerqué mi bote, lo más que pude. Yo siempre cargaba un pequeño salvavidas de mano y rápido pude alcanzar a la chica. La llevé lentamente y la fui calmando para que no se alterara. La ayudé a subir a mi bote y después subí yo. La chica me agradeció y estaba llorando. Y ya teniéndola más de cerca me di cuenta de que era muy bonita. Cuando le pregunté su nombre, esta me respondió que se llamaba Julieta. De inmediato ese nombre me resonó. Me di cuenta de que el nombre de la mujer del papel que había encontrado dentro de la botella era muy similar. Aquella se llamaba Julia y esta Julieta. ¿Era coincidencia o era cosa del destino? Pero ese día empezó algo que me cambiaría la vida para siempre. Le dije que se tranquilizara, que la iba a ayudar. Aquella joven asustada me decía que pensaba que iba a morir. Me agradecía nuevamente por haberla salvado. Tenía su voz quebrada, me dio mucha ternura. La llevé de regreso a la costa y mientras el motor sonaba y el agua golpeaba, la chica no dejaba de mirarme como si de verdad fuera yo un héroe y no un pescador muerto de hambre como lo había sido toda la vida.
Ya estando más calmados también me presenté. Le dije que sentía que la conocía de muchos años atrás, pero no sabía de dónde. La chica me dijo que aquello era imposible, porque ella acababa de llegar a vivir junto con su madre al puerto. Sin embargo, me comentó que mi cara también le resultaba familiar, que aquello era una sensación muy extraña. Finalmente, cuando llegamos a la arena, la ayudé a bajar y su madre estaba muy asustada justo a la orilla. Aquella mujer también me agradeció y me preguntó si quería acompañarlas a cenar esa noche en agradecimiento por el rescate. En otra situación yo me hubiera negado, pero yo había pedido un deseo, y si aquello era lo que la vida me estaba dando, entonces yo debía tomarlo. Asentí y les dije que sí, que simplemente iría a mi casa a darme un baño, y tras haberme dado la ubicación de su casa, les prometí que en 1 hora y media estaría ahí para acompañarlas. Aquella noche fue realmente algo muy lindo. Hacía años no cenaba en compañía de alguien. Hacía años que no sentía ese calor de familia. Aunque no fuera la mía, se sentía bastante bien. Hubo una gran química entre aquella mujer, entre Julieta y entre yo. Y por esta razón es que me tomé el valor para invitarla a salir, a pasear. Ella argumentó que no conocía la zona y por lo tanto yo la llevaría a conocer los lugares más concurridos. Así tuvimos un par de citas. Yo me daba cuenta de que Julieta quizá no tendría el gusto de hombre como lo que era yo. Me imaginé que a ella le gustaban más jóvenes, aventureros, de esos chicos que vestían bien y que escuchaban la música de moda. Pero no, porque me di cuenta de que ella tenía algo especial, una visión más madura de la vida. Apreciaba los pequeños detalles, las cosas importantes. Y recuerdo que un día, mientras yo estaba pescando en el calor del sol, serían como las 3 de la tarde, cuando en eso volteé a ver hacia la playa y allí estaba una silueta preciosa de una chica dulce con un gran encanto. Levantaba la mano y me hacía la seña para que acudiera. Rápido llevé mi bote hasta ese punto. Efectivamente se trataba de Julieta, quien había llevado algo de comer. Ese detalle era algo que me había tocado el alma. Mira, Román, acércate. Me imagino que es muy difícil que puedas darte un tiempo para comer o para cocinar. Por eso es que te traje esto. Anda, ven. Lávate las manos por ahí. Esto lo preparé yo misma. Te juro que te va a encantar. Estuvimos comiendo. Ella me preparó unas empanadas, un jugo de frutas. Aquello estaba riquísimo. Me di cuenta de que estaba siendo afortunado. Pero sobre todo, ese día, nuestras manos se acariciaron sin querer. Nos miramos a los ojos y nos dimos un tierno beso. Aquello surgió como por arte de magia. Fue una química especial, un regalo de la vida, o quizá por aquel deseo que había pedido. Sin embargo, ahí comenzó una bella relación, en la cual no dudamos en decirle a la madre de Julieta. Aquella señora nos apoyó, argumentando sus expectativas de que yo fuera un buen hombre, de que tratara bien a su hija y sobre todo de que luchara por superarme. Todo aquello me dio los ánimos para seguir trabajando más y más. No sé por qué, pero de pronto mis redes empezaban a pescar. Había más y más mercancía, al grado que tuve que conseguir un ayudante, algún joven de ahí de la localidad, para que me ayudara con todo aquello. De esta forma empecé a ganar un poco más de dinero. Empecé a llevar a Julieta a mejores lugares. Íbamos al cine, íbamos a cenar. Al poco tiempo pude incluso comprarme un carrito. Sin embargo, con ella yo no iba a prisa. No les voy a mentir que en ocasiones yo tenía ganas de hacerle el amor, pero ella me decía que quería hacerlo solo hasta que nos casáramos. Y en efecto, apenas pude juntar un poco de dinero y pagamos una boda muy sencilla. No necesitamos invitados, no teníamos familia, ni ella ni yo, ahí en el puerto. Simplemente nos acompañó su mamá y conseguimos un par de testigos. Al principio empezamos viviendo en la casa de su madre. Aquello no nos incomodaba, pues la señora nos apoyaba. Pero ahí fue esa noche, cuando por primera vez pude hacer mía a esa bella chica.
Si pudiera describirles a Julieta, ella era de unos 55 aproximadamente, de piel apiñonada, de ojos claros, con un cabello castaño, una figura delgada, aparentemente frágil, pero era todo un encanto. Era una mujer preciosa, un encanto, que irradiaba una energía muy bonita, y finalmente estaba a mi lado, amándome, tanto y como yo la amaba. Aquella noche finalmente pude acariciar su cuerpo desnudo, pude besar cada rincón de su piel, pude besar sus labios incansablemente, pude entrelazar mis dedos con los suyos y pude fundir mi alma con la suya a través de nuestros cuerpos. Aquello fue como el paraíso, el calor, la humedad del momento, aquella sensación de que se me salía el corazón. Fue algo que hasta la fecha puedo recordar, pues esos momentos me marcaron, me hicieron darme cuenta de que finalmente me sentía vivo, me sentía feliz. Aquel matrimonio, aquella pequeña fortuna que estaba amasando, me hacían sentir bendecido, me hacían darme cuenta de cuánto la vida me había dado esos privilegios. Yo trabajaba más y más, compré un bote un poco más grande, pues mis redes seguían pescando y pescando, y con aquello pude hacer más dinero. Mi vida se simplificó tanto, ya tenía más ayudantes, mis jornadas de trabajo estaban más medidas. Los fines de semana paseaba con mi suegra y también con Julieta. Ya no podía pedir más. Ya mis deseos se habían cumplido. Estaba satisfecho con la brujería, con la magia, o simple y sencillamente con el universo o con Dios, con quien fuera que me había mandado tantas cosas buenas. Fueron los meses más felices de mi vida. De aquel trabajo de brujería solo quedaban los recuerdos, tanto las papeletas como las fotos y como la moneda de oro. Las había dejado en aquella botella. Sin embargo, yo sabía que toda esa fuerza seguía conmigo, como si el mar me hubiera puesto una mano en el hombro y me dijera: anda, vive, por una vez, te voy a dar una oportunidad. Sin embargo, el hecho de que me fuera bastante bien, como es de saberse, empieza a desprender envidias. A veces cuando una persona de la nada empieza a ganar dinero, empieza a triunfar, la gente empieza a hablar, a murmurar cosas, a tratar de manchar todo aquello bueno que la persona está haciendo. Y en mi caso aquello no era la excepción, pues en aquel lugar había un pescador con el cual yo crecí. Se había convertido en competencia para mí. Su nombre era Chuy. Un tipo burlesco de esos que siempre tienen un chiste hiriente en la punta de la lengua, una crítica. Y para una noche que al atardecer me había tomado yo un día de descanso, iba caminando con Julieta por la playa, cuando en eso escuché la voz de Chuy, burlesco como siempre. Pero miren nada más quién viene ahí, el novio y la niña bonita. Vaya, vaya. Qué bonitos lujos te das, Román, con eso de que ya te está yendo bien. Lo único que provocas es envidia, porque míranos a nosotros. A veces no pescamos nada, mi querido Román, pero espero que un día la suerte también nos sonría, como te ha sonreído a ti. Simplemente levanté la mano en tono de saludo. No pretendía yo seguirle la corriente, pero en eso aquel Chuy levantó la mano también, y en esta sostenía un objeto que me parecía bastante conocido. A propósito, Román, me parece que esto es tuyo. Me lo encontré por ahí flotando en el agua. Ni te molestes en explicarme qué es. Ya lo abrimos y vimos tu foto, también lo que escribiste. Y por cierto, está muy bonita la medallita. Esta me la voy a quedar yo, porque si la aventaste ahí al mar a la deriva, seguramente ya no la querías. Pues total no te la voy a dar. Es más, vamos a averiguar si tu buena suerte se debe a ti mismo o simplemente a esto que hiciste aquí, porque esto es brujería, mi querido. Mi madre es una experta en eso, pero yo quiero comprobar por mí mismo qué es lo que está pasando aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo suelto esta botella y la dejo caer al mar para que se hunda y se pierda en la oscuridad. Traté de correr para que Chuy me regresara la botella. Sin embargo, este le había retirado el corcho y la lanzó al agua.
Rápidamente el agua empezó a entrar en la botella y empezó a sumergirse. Ya no hubo modo de que yo la pudiera rescatar. Aquello no tenía sentido. Aún así, muy enojado, corrí a donde estaba Chuy. Quería golpearlo, pero en eso sus compañeros me sujetaron y me detuvieron. Me aventaron contra la arena húmeda del mar y me dijeron que mejor me calmara, que aprovechara lo bueno que la vida me daba, pues sería una pena de que yo muriera y me perdiera de una mujer tan bonita como Julieta. Ya mejor vete a tu casa, mi querido Román. Si aprecias tu vida, sé que lo harás. No creo que quieras dejar sola a tu mujercita, ¿verdad? No la quieres ver viuda. Imagínate que se enamorara de mí. Eso sería muy malo, ¿verdad? Por eso hazme caso y lárgate. Julieta me tomó del brazo y me pidió que no peleara, que mejor nos fuéramos. Ella me pidió que explicara lo de la botella y le tuve que contar. Para Julieta aquello no representaba algo grave ni nada malo. Simple y sencillamente me dijo que confiara en que mi suerte era mía, que no se trataba de otra cosa. Y así fuimos caminando tranquilos hasta la casa. Yo solo podía pensar en aquella botella, en por qué se había sumergido tanto. Sin embargo, muy pronto me daría cuenta de que así como se sumergió aquella botella, se estaría sumergiendo en la oscuridad mi suerte, todas mis bendiciones, porque con aquello que hizo Chuy, se rompió el hechizo, se rompió la magia. Y esto lo fui notando poco a poco. Cada día la pesca era menor, y al par de semanas tuve que despedir a 2 ayudantes. Al mes ya había despedido a 4. A los 2 meses había vuelto a ser tan solo un ayudante y yo, porque aquello iba en picada. Yo me daba cuenta que mi suerte se había perdido, y estaba seguro que era porque Chuy destruyó aquel trabajo. Lo único que yo pensaba es que ese maldito tenía que pagar, que de alguna forma la vida debía darle una lección. Sumado a esto, conforme fui ganando menos dinero, empecé a notar que Julieta ya se notaba distinta, más distante, inquieta. A veces que yo llegaba y le decía que no podíamos salir a cenar, que no podía darle para su ropa, para sus gustos. Algo en ella, quizás el amor, se fue desvaneciendo. A veces que yo quería hacerle el amor me decía que estaba cansada, que estaba triste, pero aquello no era cansancio. Yo la conocía muy bien, a ella le dolía algo, o quizá ya había yo dejado de gustarle. Sin embargo, ella era tímida y a lo mejor no sabía cómo decírmelo, pero los días siguientes fueron peores. A veces yo llegaba a la casa de mi suegra y me daba cuenta que no estaban, ni Julieta ni la señora. La puerta tenía candado y yo me tenía que regresar a mi casa antigua. Ahí pasaba la noche en aquel frío lugar, solo. Yo no tenía idea de a dónde había ido mi suegra y mi esposa, y ni siquiera me contestaba las llamadas, los mensajes. Yo le preguntaba que qué pasaba, y Julieta muy directa me dijo que ya no se sentía a gusto conmigo, que se había dado cuenta de que ella quería otras cosas en la vida, y extrañamente mi suegra la apoyaba, pues finalmente era su hija. Ellas tenían que ver por sí mismas. Yo era un simple extraño que llegó a sus vidas, y de esa forma fue que Julieta me pidió el divorcio. Yo no quería retenerla. Yo no era de esos tipos posesivos, ni quería las migajas o las miserias de su amor. Así que, con el corazón destrozado, terminé firmando aquello, y ahí se rompió algo que para mí era muy hermoso, y que en algún momento creí que duraría toda la vida. Para ese momento yo había vuelto a ser el miserable de siempre. La pesca daba casi nada, y mientras tanto, me di cuenta que Chuy, aquel barquero y pescador, le empezaba a ir mejor. Me daba coraje verlo con aquel medalloncito colgado, y ahí me di cuenta que eso es lo que traía la suerte. Quizá era un objeto embrujado, algo que tenía una magia especial, pero sabía perfectamente que era imposible quitárselo, porque para llegar a él, tenía que pelear con varios hombres, y aquello podría resultar en mi muerte segura. Para ese momento ya me había quedado otra vez solo. Habían pasado cerca de 3 meses cuando en eso, un día, caminando por el pueblo que estaba cerca a la playa, justo en la zona donde había más negocios, decidí salir a comprar algo para cenar, y en eso vi a la que había sido mi esposa.
Vi a Julieta caminando del brazo de otro hombre, un hombre bien vestido. Me daba mucho coraje ver que ella había encontrado un nuevo amor, que ella ya tenía quien sí le comprara las cosas que quería, que la mantuviera y que le diera amor, todo ese amor que me correspondía a mí. Pero yo no entendía qué pasaba. Si al principio Julieta me había conocido pobre, me vio ascender, porque en la caída decidió alejarse. Quizá ella nunca me hubiera amado si no hubiera intervenido un hechizo, si no hubiera intervenido esa magia que me trajo consigo la botella. Y ahí me di cuenta que en realidad, en el fondo, siempre fui un hombre miserable, un perdedor, una maldita escoria de la sociedad. Ya después, con el tiempo, me di cuenta de que Julieta se fue a Estados Unidos con aquel hombre, que se había casado. Aquella parejita se hizo muy popular en el pueblo, y todos hablaban de eso. Mientras que a mí me miraban como si yo fuera un sujeto, todos se preguntaban cómo era posible que Julieta se hubiera fijado en mí, en el triste y fracasado pescador. Y mientras yo iba más en declive, Chuy el barquero un día dejó de ir a pescar. Los rumores decían que se había puesto enfermo. Nadie sabía qué tenía. Finalmente, ya después, ni sus ayudantes iban. Los barcos de ese hombre estaban abandonados. Estuve investigando un poco más y me di cuenta de que Chuy el barquero estaba enfermo, que estaba sufriendo de dolores insoportables en la espalda y en el pecho. Y por lo poco que supe de detalles, se decía que en el pecho se le había hecho una marca negra, como si se le hubiera podrido la piel, la carne. Incluso decían que los pulmones también, porque ya casi no podía respirar. Finalmente, Chuy terminaría muriendo bajo intensos dolores, bajo un prolongado y lento sufrimiento que lo fue apagando, que lo hizo vivir un puro infierno. Pero ¿saben qué? Yo sé que aquello no fue coincidencia, porque justamente donde él se colocó aquel medallón fue donde le surgió la enfermedad. Seguramente esa suerte no estaba destinada para Chuy, por eso es que le pasó. Yo sé que aquella bendición la vida la mandó justo para mí, pero el destino también me la quitó. Yo no entendía para qué había pasado aquello, por qué la suerte había llegado, si así como llegó se fue. ¿De qué se trataba? ¿Qué era ese juego de la vida? Yo no me lo podía explicar. Cuando Chuy murió finalmente, el día de su velorio acudí a dar una bendición. Realmente me sentía mal de lo que le había pasado. Aquello era grave. Yo sentía que aquella mala suerte yo la recogí. Yo la llevé hasta él, y aunque conmigo fue caso distinto, porque a mí aquello me trajo bendiciones, eso no me exentaba de sentir responsabilidad, cierta culpa. Llevé algunas flores a su funeral, me acerqué al ataúd, me persiné y recé un Padre Nuestro por su alma, y ahí me di cuenta de que Chuy llevaba puesto aquel colgante, aquel que vino del mar hasta mis manos. Me sentí tranquilo de saber que aquello sería sepultado, pues entendí que si alguien no merecía su poder, entonces sería destruido, tal y como le había pasado a Chuy el pescador. Hoy en día han pasado algunos años. Me di cuenta de que a veces la vida nos da cosas y luego nos las quita, pero en realidad así siempre pasa. Nada es para siempre, nada es eterno, ni la suerte, ni el amor, ni la felicidad. Todo se trata de momentos efímeros que ocurren y se desvanecen. A veces duran instantes breves, a veces duran días, semanas, pero finalmente todo es un ciclo que inicia, sube y termina. Y en mi caso así también ocurrió. Y aunque hoy sigo siendo un hombre solitario, un hombre que no tiene la esperanza de volver a rehacer una vida feliz, un hombre que ha perdido la suerte, al menos me doy cuenta de que fui afortunado por haber amado alguna vez, por haber vivido la abundancia, por haber entendido que el que no ama alguna vez en la vida, simple y sencillamente no ha vivido. Pero también entendí que hay que vivir más allá del miedo, dar ese paso, porque más allá de esa línea se encuentra una vida distinta, y a veces simplemente necesitamos decidir ir más allá para poder llevar a una vida distinta, una vida mejor. Y solo en ese momento, por el simple acto de naturaleza, la suerte nos podrá acompañar, sin importar de que no haya un hechizo de brujería detrás, porque al final,
El simple hecho de estar vivos ya nos hace ser bendecidos y nos da el poder de vivir la vida que nosotros querramos.